Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia Refugio de Paz. Disfruta de este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Dios te bendiga. Y hoy, hermanos, pues ya nos faltan 2 días, o sea que ya tenemos que hablar acerca del nacimiento. Pero, hermanos, déjenme decirle algunos detalles. Vamos a leer todos juntos en Gálatas 4:4. Todos juntos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y me llama la atención lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hermanos, pudiéramos pensar que Jesucristo nació así como una obra de la casualidad. Coincidió ahí que nació por el año 0, que no nació en el año 0, ¿verdad? No, tal vez en el año 3 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, pero como decía mi esposa, lo importante es que nació. Pero sería una obra de la casualidad, hermanos. Así, bueno, a ver cuándo nace el Señor. Dios, siendo un Dios tan organizado, tan planeado, yo creo que no. Había un tiempo, y dice que cuando vino el cumplimiento exacto de ese tiempo, entonces Dios envió a su Hijo. Pudiéramos preguntarnos por qué no lo envió en el año 1000 antes de Cristo. Hubiera sido muy bueno, pudiéramos pensar. O por qué no lo trajo en el año 2000 antes de Cristo. O por qué no en el año 100 después de Cristo, de nuestra era. Hermanos, dice la Escritura que cuando se vino el cumplimiento del tiempo, este mismo texto, Gálatas 4:4, pero en otra versión más actualizada, la palabra de Dios para todos, dice: pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Dios preparó el tiempo, el lugar, la región, todo, hermanos. Así como Dios preparó la creación, Dios preparó el tiempo. Y Jesús nació en el tiempo oportuno, cuando llegó el momento más oportuno. ¿Qué significa eso de más oportuno? ¿Manda, hermana? El tiempo que debería de ser, pero ese tiempo daba muchas oportunidades. Era el momento ideal. Si alguien quisiera investigar en la historia de la humanidad y quisiera escoger el mejor tiempo para que naciera Jesús, para que fuera la Navidad, llegaría a la conclusión que el mejor tiempo, el tiempo óptimo, el tiempo excelente, el tiempo que le daba mayor oportunidad para proclamar el Evangelio, fue en el tiempo que nació el Señor. El tiempo cuando nació el Señor fue el tiempo más oportuno, el momento oportuno, es decir, el momento donde estaban todas las condiciones y todas las oportunidades para que naciera el Salvador, para que viviera el Salvador, para que muriera el Salvador y para que el Evangelio se diseminara en la mayor parte de la extensión de la tierra. Amén. Es lo que podemos entender de Gálatas 4:4. Ahora, ¿qué oportunidades se presentaron? Mire, hermanos, dijimos que Isaías profetizó alrededor de los 750, luego 400 años antes de nacer Cristo.
es el profeta Malaquías. Es el último profeta y es el último del Antiguo Testamento. Y termina con una profecía mesiánica. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Amén. Hablando de Juan el Bautista y la faz del rostro de la cara de Jesús del Salvador. Y cuando muere Malaquías, ya no hay profetas, hermanos. Se acabaron los profetas, o por lo menos los escritos proféticos. Y del año 400 al año 0, cuando nace Cristo, se conoce como el año del silencio, porque no hay profecías. Todo lo que se tenía que decir ya se había dicho. Ahora era un tiempo de esperar el momento oportuno para que todas las profecías se cumplieran, para que naciera el Salvador. Ahora, ¿qué sucedió del 400 al año que nació el Señor? Es algo interesante, hermanos, porque es un tiempo de preparación. Lo que le pasó aquí pues es el mapa del norte de África, de Europa y de Asia, el cercano oriente. Todo lo que está sombrado, hermano, todo esto es Europa, aquí es Italia, esto ya es Asia y aquí está Jerusalén. Y aquí está el norte de África. Egipto, Etiopía, todo aquello. Fue un tiempo de preparación. ¿Qué sucedió? En el siglo IV, antes de Cristo, hubo un personaje, Alejandro el Grande, un emperador, que él derrotó al imperio anterior y estableció el imperio griego. El imperio griego, hermanos. Alejandro se caracterizó, y la Biblia lo presenta proféticamente como un tigre, ¿no? Que vuela con 4 alas, así de ágil. Sus ejércitos en poco tiempo conquistaron todo el imperio anterior y llegaron hasta la India, hasta la orilla de la India. Este personaje tuvo un sueño, hermanos. Tuvo un anhelo. El anhelo era conquistar todo el imperio anterior, pero no solo eso, sino conquistarlo culturalmente. La cultura, la sabiduría, ustedes han oído los sabios griegos, Aristóteles, Platón, etcétera, Sócrates, etcétera. Bueno, toda la sabiduría griega vamos a diseminarla en todo el imperio, y no solo la cultura, sino el idioma. El idioma, que donde vayamos pasando se vaya estableciendo como el idioma oficial el griego. Ahora usted dirá, pastor, no estamos en clase de historia. No, estamos viendo cómo cuando nació el Señor fue el tiempo oportuno. El tiempo oportuno. Entonces, Alejandro, hermanos, se establece en el siglo IV, el imperio, impone la cultura e impone el idioma griego. Entonces, eso se llamaba helenizar o conquistar, imponer la cultura y el idioma griego en todo el imperio. Y en ese periodo, en el tiempo del imperio griego, cheque esto, hermanos. Ese es un dato importante, que se tradujo el Antiguo Testamento al griego entre el 250 antes de Cristo y el 150. Tardó como 100 años. Esa traducción griega del Antiguo Testamento se llama la versión de los 70. Cuando usted estudia algo en un diccionario, investiga, ahí dice la Septuagésima o la versión de los 70. ¿Cuál es la versión de los 70? Bueno, como Alejandro era un pensador, aparte de ser un gran estratega, y murió muy joven, de hecho, hermanos, creo que de 39 años, bastante joven murió él, pero él quiso, en una ciudad que se llama Alejandría, por su nombre, hacer la biblioteca más grande del mundo y que conteniera todos la literatura de todos los países que estaban subyugados. Entonces ordenó que los libros sagrados de los judíos se tradujeran al griego y que lo mandaran a Alejandría, y nace la Biblia del Antiguo Testamento en griego.
cuando realmente se escribió en arameo y en hebreo. El griego nada que ver con el idioma de Abraham, ni de los profetas, ni nada, hermanos. Pero, sin embargo, en ese tiempo, él mandó traducir la Biblia conocida en aquel tiempo al griego. Y ahora usted dirá, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver todos estos enredos con el tiempo oportuno? Hermano, cuando Cristo nació, todo el imperio, que era muy vasto, ya lo vimos, hablaba un idioma. Hablaban su idioma, pero tenían un idioma oficial, el griego, todos. Y la Biblia ya estaba en griego. Era el momento especial, ¿sí o no? Porque tenemos una gran cantidad de países unificados en un idioma y tenemos una Biblia, una escritura del Antiguo Testamento en el griego donde cualquiera lo puede leer. Son las oportunidades que se van preparando para el nacimiento de Cristo. Cristo mencionó muchos versículos del Antiguo Testamento y déjenme decirle una nota, la mayoría de ellos la recitó de la versión griega, Algunos dicen que el sermón del monte lo enseñó en griego. Algunos comentan eso. Pero por lo menos el Nuevo Testamento todo se escribió en griego. ¿Por qué se escribió en griego y no en hebreo, hermanos? Porque estaba todo preparado. Todas estas gran cantidad de países hablan griego. El Antiguo Testamento ya lo tenemos en griego. Y además, el Nuevo Testamento se escribió en griego para poder evangelizar rápido a todo lo que era el imperio. Amén. Por eso dice que en el tiempo oportuno Dios envió a su Hijo para que naciera de mujer bajo la ley. Eso ocurrió en el 300 y pico, hermanos, antes de Cristo, todo preparándose, todo como que Dios estaba esperando que todo se acomodara, y en el momento justo, envió a nacer a su Hijo. Cuando todas las condiciones estuvieran listas, fueran favorables, para que la experiencia de la Navidad, para que la experiencia de la encarnación no se quedara en un pueblito de Belén o en un país ahí del Medio Oriente y ya se perdió eso, sino para que esa semilla se desparramara por todo el mundo. Ahora, déjeme decirle que en el año 27 antes de Cristo, ya estamos muy cerca, en el año 27 antes de Cristo se establece el gran imperio romano, el más grande en extensión y el más grande en duración, en prolongación de siglos, del 27 antes del Cristo hasta el 470 después de Cristo, hermanos. Ahora, cuando aquí aparece otro personaje, aquí aparece Julio César, así como estaba Alejandro Magno o Alejandro Grande, ahora aparece Julio César, hermanos, que gobernaba la ciudad-estado Roma y empezó a extender sus territorios y derrotó a los griegos. Y todas las provincias donde gobernaba el imperio griego ahora gobierna el imperio romano. Pero, hermanos, el imperio romano implantó ciertas características. Por ejemplo, que eran tolerantes con la región y las costumbres de los pueblos. Los romanos no querían poner una religión, ellos respetaban, tú crees esto, tú crees esto, tú crees esto. Había una tolerancia. Las persecuciones luego vinieron después, pero había una tolerancia, era la filosofía, la política del imperio. Bueno, eso es una oportunidad para que ocurriera este acontecimiento. Había unidad de leyes como nunca antes vista entre las diversas naciones. Todos los pueblos gobernados por Roma tenían una uniformidad de leyes. Otorgaba ciudadanía romana a muchos de los hombres libres.
Solo lo vemos en el libro de los Hechos. Pablo, por ejemplo, era ciudadano romano. Y otro por ahí dijo, pues me costó mucho dinero, pero soy ciudadano romano. Entonces, había libertad para ser ciudadano romano. Había paz, no había guerra. El Imperio Romano dijo, vámonos por la paz. Y era un tiempo de paz, no era tiempo de guerra. Otra cosa, hermanos, que el Imperio Romano hizo y que es parte del momento oportuno donde naciera el Señor y se sembrara el Evangelio, es que había una red de caminos romanos tranquilos y seguros. De ahí salió una frase que decía, todos los caminos conducen a Soriana, pero se lo copiaron, es todos los caminos conducen a Roma. El Imperio Romano empezó a abrir carreteras, caminos, por todas las comunicaciones. Fue algo que le dio mucha importancia el Imperio Romano. ¿Y esto era una oportunidad o no? Porque si hay caminos, entonces los misioneros, los predicadores podrían ir a anunciar en un idioma, porque el Imperio Romano no estableció el latín como idioma oficial, sino siguió con la cultura y con el idioma griego. Entonces tenemos caminos, no hay guerra, hay paz, hay leyes que nos protegen como ciudadanos, ¿verdad? Pompeyo acabó con los piratas y con los ladrones, y así es que podían hacer viajes muy tranquilos. Todos esos son condiciones propicias. El idioma universal era el griego, estaba en uso el Antiguo Testamento en griego, y otra bendición más, que casi en todos los pueblos del imperio había sinagogas de los judíos. Todo esto se preparó, hermanos, en los 400 años de Malaquías, donde empezamos con Mateo 1:1. Dios aprovechando las oportunidades. Amén. Aprovechando que hay caminos para que vayan los misioneros, aprovechando que hay un idioma para que todas las naciones escuchen, ¿verdad? Y hay otra ventaja, otra oportunidad, porque uno se puede preguntar, hombre, ¿por qué la Biblia no está en hebreo, el Nuevo Testamento? El griego, hermanos, es un idioma muy rico, muy abundante para la expresión. Entonces, si Dios escogiera cuál idioma sería el mejor, el que tenga más verbos, más tiempos, más modos para expresar el mensaje de la manera más correcta, Dios escogió el griego. Amén. Si hubiera escogido el español, pues la Biblia original hubiera sido en español, pero fue el griego. Entonces llegó el tiempo oportuno. Y esto es maravilloso, hermanos. Para mí es maravilloso cómo Dios preparó todo. Gente inconversa, gente que impía tal vez, moviéndose cosas que ni tenía, ni sabía ni por qué, pero era Dios poniendo las oportunidades para que en el tiempo oportuno naciera Jesús. Y Jesús nació, hermanos. Jesús nació en Belén de Judea, como estaba profetizado por el profeta, y el acontecimiento de la Navidad, del nacimiento del Señor, no fue algo privado, no fue algo así secreto, no fue algo escondido. Dios tenía que aprovechar todas las oportunidades, tenía que aprovechar todo lo que había para dar a conocer al mundo de que Dios se hizo carne, se hizo hombre y nos está visitando para salvarnos de nuestros pecados. Amén. Y ese acontecimiento, la Navidad, fue un acto público, hermanos. Y hubo muchas esferas de gente que se enteró. Realmente el que no quiso darse por enterado es porque no quería. Porque fuentes de información las hubo. Mire, vamos a ver lo que los evangelios nos comentan. Por ejemplo, en Lucas 2, 8 y 9 dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño,
Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Cuando el Señor nació, un ángel le fue a avisar. ¿A quiénes, hermanos? ¿A quiénes? A los pastores. Los pastores que cuidaban el rebaño allá en los campos, en los montes. Y no era un pastor ni dos, eran un montón de pastores que ponían turnos para vigilar el ganado. Mientras unos dormían, otros cuidaban. Y el ángel del Señor fue enviado a ellos para que todo el gremio pastoril se den por enterados de que el Mesías ya nació. Aleluya. Que el Salvador del mundo ya nos visitó. Que el cumplimiento de las profecías ya comenzaron a suceder al pie de la letra. Amén. Todos los pastores. Y el ángel les dijo: y ustedes van a encontrar esta señal, que van a encontrar al niño envuelto en pañales, cargado por su madre. Y ellos corriendo fueron a ver y estaban llenos de gozo. Entonces, una esfera, un grupo social del pueblo de Israel, que era toda la gente que se dedicaba a la ganadería, ellos se enteraron de que el Señor nació. Amén. Porque cuando llegaron a la casa, pues, viejita, déjame te platico, fíjate que estábamos a medianoche tomándonos el café, y ¿qué crees? Un ángel del Señor, un coro de ángeles, una luz nos iluminó y nos dijo: ya nació en la casa de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y qué crees? Fuimos a ver y lo encontramos. Viejita, platícale a todo mundo: Cristo el Señor ya nació y Él es el Salvador. ¡Aleluya! Dele un aplauso al Señor. En el momento propicio, adecuado, Dios envió a su Hijo naciendo de una mujer para salvarnos. Y fue notificado a todo el gremio ganadero. Amén. Y usted sabe que cómo corren las noticias, ¿verdad? Ahorita con Face, pues más fácil. Pero antes también se daban sus ideas. Los sacerdotes, hermanos, el grupo sacerdotal. Ustedes se acuerdan en Lucas 1:11 el anuncio del ángel Gabriel, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Zacarías había entrado al lugar santísimo para ofrecer el incienso, hermanos, y todo el pueblo estaba esperándolo. Amén. Y era un acontecimiento donde todo el pueblo ayunaba, y mientras el sacerdote entraba, todos levantando las manos, orando, porque el sacerdote estaba entrando a ofrecer el incienso. Pero Zacarías se tardó, porque al lado derecho del altar se le apareció el ángel Gabriel, y entonces le dijo: no temas, tu oración ha sido contestada. Y le empezó a dar profecía de que iba a tener un hijo aún siendo anciano, pero le habló de que ese hijo iba a ser el antecesor del Salvador del mundo, de Cristo. Y todos los que estaban ahí, hermanos, estaban llenos de espanto, preguntándose por qué se retardaba tanto. Y Zacarías, como no creyó, entonces, ¿qué le pasó? Quedó mudo. Y cuando ya salió, pues ya no hablaba. Ahora todos los sacerdotes, todos los levitas, todos los oficiales del templo, todos los porteros, la gente que estaba ahí en la celebración, hermanos, aquella grande multitud se enteró que un ángel le había profetizado a Zacarías que el cumplimiento de la venida del Mesías estaba ya en acción. Amén. Por un lado todos los pastores,
Por otro lado, toda la gente que acude al templo y todos los sacerdotes y los levitas, los porteros, los músicos, los cantores, todos los oficiales, ahí se enteraron de la Navidad. Amén. Todo el cuerpo sacerdotal y todos los asistentes del templo. La gente espiritual, hermanos, porque una cosa es ser religioso, otra es ser espiritual. Había gente espiritual en aquel tiempo como la hay y como la ha habido en todas las épocas. El remanente, cuando presentaron al Señor, entonces dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, es decir, al Cristo. Y cuando José y María llevan a Jesús al templo, el Espíritu Santo le habla a Zacarías y le dice: acércate, y le dice: Él es. Y Zacarías cargó al niño. Y dice Lucas que a todos los que entraban por ahí les decía: Él es el Cristo, Él es el ungido. El Espíritu Santo me dio testimonio que Él es el ungido. Y dice que a todos les decía. Entonces, hermanos, al grupo aquel selecto espiritual, como Ana la profetisa, que también se acercó y ella se enteró que ese bebé no era normal, que era el ungido, era el Cristo, era el Mesías. Para toda la gente de oración, de ayuno, de intercesión, la gente muy espiritual que esperaban la consolación de Israel, ellos le decían: hey, con calma, el Cristo ya nació. Amén. El anuncio de Jesucristo fue dispersado por todas partes, hermanos. A los espirituales, a los sacerdotes, a los pastores, aún a los extranjeros. Conocemos la famosa historia que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarle. Hermanos, unos científicos, aquí hay otro grupo, hermanos, al cual fue anunciado el nacimiento, la Navidad. Al grupo de los científicos, los hombres de ciencia, los que miraban las estrellas, los que estudiaban el planeta, el cosmos y todo aquello. Ellos notaron una estrella especial que brillaba más que las demás y además se movía. Y ellos sabían que esa estrella los estaba guiando a donde iba a nacer el rey de los judíos. El grupo de ciencia, hermanos, porque uno dice: el evangelio nada más es para los pobres. No, es para los pobres y es para los científicos también. Amén. No hay discriminación, no hay excepción de personas. ¿Está de acuerdo, hermanos? Que el científico acepte o no es su asunto, pero el anuncio, la salvación es para todos los hombres de ciencia también. Y ellos hicieron un largo viaje. Era gente rica, gente adinerada, hermanos. Gente prominente, que gastaron, como dice una hermanita por aquí, chorros para llegar a Jerusalén. Y eran hombres bien vestidos, me imagino, bueno, como los pintan, ¿no? Con joyas, imagínense, a los altos científicos de la NASA llegaron a Jerusalén preguntando por un acontecimiento cósmico que los llevó ahí, y llegaron a Jerusalén. Y ya se les indicó por dónde, y fueron a Belén y encontraron al niño, al rey, y lo adoraron. Los científicos aquellos lo adoraron, hermanos, y le dieron ofrendas, venían preparados, traían oro, incienso, mirra, y se los dejaron ahí a José y a María.
La Navidad fue anunciada en la alta esfera de los ricos, en la alta esfera de los sabios, de los magos, de los científicos de aquella época. El acontecimiento de que Dios mandó a su hijo nacer de una mujer no fue secreto, no fue oculto, fue anunciado en todas las esferas de la sociedad, de la humanidad. Amén. Y entonces, hermanos, adoraron al Señor y por revelación recibieron que no se regresaran a Jerusalén, sino que se fueran por otro camino. Y eran magos de Oriente. ¿Y de dónde serán? Pues la Biblia dice que son de Oriente, ¿verdad? La tradición, y algunos dicen, hermanos, que venían, unos eran de acá de Etiopía, de Egipto, de la parte norte de África, y otros sabios eran de Arabia, de todo lo que es Arabia Saudita y todo aquello, y otros sabios era acá del área de Mesopotamia, ¿verdad? La verdad no sabemos de dónde, pero lo que sí sabemos es que venían de muy lejos y que ellos vieron el nacimiento, la Navidad, y ellos se convirtieron en voceros. Me imagino que con todos sus compañeros, ¿cómo les fue, compañeros, en su primera pachanga de sabios? ¿Cómo les fue? Fuimos a adorar al Rey de los judíos. Ya nació, compañeros, ya nació. El Rey ya nació. Y ellos pudieron proclamar en todo el oriente, si era Etiopía, Egipto, Arabia, allá Mesopotamia, otros dicen que probablemente hasta de la India, ellos por allá proclamaron: ¡hey, ya nació el Rey! La Navidad ya sucedió. Amén, porque la Navidad fue proclamada en todas las esferas de la sociedad. No fue algo secreto ni oculto. Para el rey, para los gobernantes de Jerusalén mismo, dice que cuando llegaron los magos de Oriente, lo oyó el rey Herodes y se turbó. Y no solamente él, sino ¿quién? Toda Jerusalén con él. Toda la población de Jerusalén y Herodes, porque, hermanos, corrió el chismazo. Llegaron unos carruajes, unos camellos lujosos, llegaron unos hombres muy bien vestidos, muy inteligentes, llegaron aquí, pues donde iban pasando levantaban polvo, porque no donde quiera se van a ver magos de Oriente. Entonces cuando llegaron a Jerusalén, todo el pueblo, oye, ¿y esos qué? ¿Y esos qué? Y ellos decían, ¿sabes qué? Vinieron porque andan buscando al Rey de los judíos para adorarlo. Pónganse listos, judíos, ustedes de Jerusalén, ya les están haciendo el rey, ni cuenta se dan. Tienen que venir gente de Oriente para decirle. Todo Jerusalén se conmovió. Oye, pues, ¿a qué vienen a hacer? ¿Y qué quieren? ¿Nos van a atacar o nos van a dar regalos o qué? No, ellos vienen buscando al rey para adorarlo. Y el mismo Herodes se dio por enterado. Hey, rey Herodes, ya nació el rey. Ya nació el rey. Así es que el Señor no se guardó nada, le anunció al rey, le anunció a los de Jerusalén, le anunció por allá a los pastores, a todos, hermanos, porque la Navidad tiene que ser anunciada a todo mundo. ¿Está de acuerdo, hermanos? Esa es la buena celebración, dar la buena noticia de que el Salvador del mundo ya nació. Los gobernantes, los religiosos, como Herodes no sabía, porque llegaron con él, ellos, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Espérame, pues si yo soy el rey. Sí, pero el rey de los judíos, y hemos visto su estrella y ahí viene, y venimos a adorarlo. Entonces dijo, no, pues eso sí no lo sé, pero espérenme un ratito, y hizo una junta, convocó a los principales sacerdotes. ¿A quién más, hermanos?
a los escribas del pueblo, los conocedores de la Biblia y los principales sacerdotes, y les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Y ellos le contestaron, pues en Belén, porque así está escrito, y tú, Belén, no eres la más pequeña, o Efrata, de ti saldrá un guiador que es el Cristo, el Señor. Entonces es en Belén. Y Herodes le dijo a los magos, a los científicos, pues vayan al pueblo de Belén. Pero él se quedó con la información. El rey de los judíos ya nació y nació en Belén. Y los principales sacerdotes se quedaron con la información. ¡Ey, sacerdotes! Qué pena que Dios tenga que traer extranjeros para decirles a ustedes, el rey ya nació. Y a los escribas, los estudiosos, la gente que conocía muy bien las escrituras, ellos les quedó la información. La Navidad ya sucedió. Amén. Así es que para los sacerdotes, para los religiosos, para los escribas, los conocedores, se les fue anunciado, Cristo, el Rey, el Salvador, ya nació. Ya nació. Todos fueron anunciados de esa noticia, hermanos. El pueblo de Belén mismo, el pueblo de Belén, porque ocurriendo el censo, allí fue cuando fue el alumbramiento, y pues andaban pidiendo posada para poder tener al bebé, y por lo menos todos se dieron cuenta, oye, pues allí en ese establo, allí nació el Rey, el Salvador, de la familia de David. Hermanos, en el tiempo propicio, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, bajo la ley, para redimirnos, para salvarnos. Y este acontecimiento fue anunciado a todas las esferas. Igualmente, cada Navidad debemos de anunciar esta buena noticia, que ya nació en la ciudad de David un Salvador, Cristo, el Señor. Amén. ¿Estamos contentos por ellos? Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia, hermanos. Y allí nació, y el Señor creció, y el Señor murió, y la buena noticia se esparció por toda Europa, casi llegó a España, por lo menos era la intención de Pablo, que él quería llegar a España. Visitó Roma, visitó Grecia, Creta, Chipre y las Antioquías y toda la parte de Europa, la parte del norte de África y la parte del cercano oriente fue llenado del Evangelio. Pablo dijo, desde Ilírico hasta no me acuerdo qué otro lugar, todo lo he llenado del Evangelio. Amén. Gracias a Dios, porque el Evangelio llegó en el tiempo correcto, en las condiciones óptimas, y el Evangelio se dispersó y nos dura hasta el día de hoy. Amén. Así es que, hermano, gracias a Dios porque el anuncio de la Navidad ha llegado y ha hecho eco en nuestras vidas. Pero yo le animo a que lo compartamos con otros, que invitemos a otros a conocer a Jesús como su Salvador y como su Señor, como su Rey, como el dador de la vida eterna. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides suscribirte. Síguenos también en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Refugio de Paz y nuestra página de YouTube como Iglesia Refugio de Paz. Dios te bendiga.